Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Good afternoon. Okay, students, welcome to your English class. I'm sorry, yesterday I couldn't have connection because I didn't have power out. Good afternoon. Hello, good afternoon, welcome. So as we coordinate, we can have 30 minutes of classes from Tuesday to Thursday, or by the way, we can have connection on Friday. So you have the decision, but we need to recover this class. Okay, students. So today we are going to be talking about the present simple use. This is the starting of our unit. So we are going to start with the unit number 1. I'm sorry, my baby is crying and there is a lot of noise. As I was explaining, we are going to start with the present simple use. This is the starting of the unit number 1. The last week we were making the review, okay? So as well, we were checking the last activity you were doing. You were researching information about the simple present, okay? The present simple tense is used to describe, okay, what we're going to be reading together. Wendy Aviles, read the first point, please. So we have the present simple tense is used to describe. The first point. Permanent space or situation. Okay, a permanent, thank you, miss. A permanent state or situation, good. Okay, what does it mean? Something that is permanent, something that exists in the present, something that, a situation which is permanent as the rule say. Algo permanente en nuestras vidas. Veamos el ejemplo. I live in the town where I was born. Yo vivo en el pueblo donde nací. Algo permanente, una situación permanente, un estado permanente. Yo trabajo en el Instituto Juan Bautista Aguirre. I work in the Juan Bautista Aguirre Institute, Juan Bautista Aguirre College. That is a situation, a permanent situation. What does it mean permanent? ¿Qué significa permanente? Algo pues que sucede siempre con regularidad, algo que es una rutina, okay? So we're going to use the simple present for a permanent situation. A fact or something which is always true. Un hecho o algo que generalmente es verdad, ¿no? The earth revolves around the sun, okay? We're going to use a simple present for talking about situations that are generally true. Entonces, para situaciones que son generalmente verdad. Por ejemplo, algo que sea cierto, hablando algo que nadie lo va a poder cambiar.
tenemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Eso ya es algo que nadie lo va a cambiar. ¿Qué otra situación podemos decir también haciendo énfasis en algo que siempre que es verdad? Las mujeres mienten, por ejemplo. Eso es algo que nunca nadie va a cambiar. El número de cédula puede ser, mister. ¿Cómo? El número de cédula. El número de cédula, ajá. Mi número de cédula es, entonces estoy utilizando el presente simple. Mi número de cédula es, the woman lies, también podemos decir el agua hierve a 90 grados centígrados. Entonces, cosas que son generalmente verdad. Okay, another one, the next point. Cirino, can you read the next point, please? The point number 3. An activity which happens regularly or occasionally. Occasionally, okay. Una actividad que sucede regularmente u ocasionalmente. Regularly or occasionally. He gets up at 6 o'clock every day. Él se levanta a las 6 en punto todos los días. Algo que sucede de forma regular o de forma ocasional. Ahí vamos a utilizar el presente simple. Generalmente para hablar de lo que existe en el presente, del presente que vivimos, ¿ok? Yo trabajo, yo me baño, yo viajo 2 veces al año, yo trabajo en tal lugar, yo, por ejemplo, también podemos utilizar los adverbios de frecuencia que lo vamos a estar viendo aquí. Yo siempre voy a la iglesia los domingos, yo nunca voy a la tienda, no me gusta. Usualmente, ¿qué hago usualmente? Usualmente leo la Biblia. A menudo, también a menudo, algo que hacemos a menudo, yo a menudo llamo a mis familiares en el exterior, etcétera. Entonces, ya vamos a estar viendo esos adverbios de frecuencia. Entonces tenemos present simple and affirmative. We have the personal pronouns, right? So in this side, we have the personal pronouns. I, you, they, we, which can be replaced by common names. Mark and Jane, for example. Mark and Jane means ellos, ellas. He, she could be replaced by Jane, by Mark. It could be replaced by the dog, the cat, the car. In this case, we're going to be replacing it. Okay, and here we have read, get up, go, play, every day, early, to school, football, okay? I read every day. You get up early. They go to school. We play football, or Mark and Jane play football, okay? Those are some connectors, some useful words in order to express that we are talking in simple present. Every day, todos los días. Entonces indica que algo se está realizando en presente simple, porque el presente simple es para hablar de lo que se hace todos los días, lo que se hace ocasionalmente, algo ya planeado, algo que es una rutina. Every day. Early, temprano. Todas esas palabritas ya vayan memorizándolas, porque cuando le toque hablar de su rutina diaria, pues aquellos que se levantan temprano, I wake up early, I get up early, okay? Wake up and get up. ¿Cuál es la diferencia entre wake up and get up? Wake up es despertarse y get up es levantarse. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Porque a veces hay chicos que me ponen... Levantarnos puede ser del lugar donde estamos solamente sentados, no como quien dice. Levantarnos. Porque, por ejemplo, wake up es despertarse, pero hay personas que se despiertan a las 7 de la mañana e igual no se levantan hasta el mediodía. Y los domingos me sucede, cuando no tengo maestría, ya el cuerpo se acostumbra al despertarse, a levantarse a 6 de la mañana. Pero bueno, como es domingo, me arropo de nuevo y ahí estoy, que me hago el dormido porque si no me ponen a barrer en la casa. Entonces me hago el dormido y pues, ya me desperté, pero no me levanto hasta el mediodía. Entonces esa es la diferencia. Wake up es abrir los ojos, comienza a estirarse. Y get up es cuando ya decide levantarse, cuando también el sol se prende al mediodía y ya no puede estar más en la cama porque hasta el ventilador, el aire acondicionado, botan aire caliente. Entonces, that is a difference. Early, temprano,
cuando se levanta temprano, cuando llega temprano a casa, early, temprano, late, que es el contrario, es tarde. Cuando llegas tarde, cuando haces algo tarde. He, she, it. In this case, we're going to add the letter S to the third person. La tercera persona son he, she, and it. Y en la tercera persona pues va a haber una pequeña irregularidad. Vamos a aumentar la letra S a la conjugación, dependiendo de su terminación. Ya vamos a ir viendo las terminaciones. Cuando agregamos S, cuando no. Cuando agregamos S, cuando agregamos ES o IES, que son las terminaciones. En la tercera persona, ¿ok? In the present simple, we have present simple negative form. We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Exceptions, negative sentence that used to be or modal verbs, can, might, etc. En este caso no vamos a utilizar los auxiliares don't or doesn't cuando tengamos el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuál es la conjugación del verbo to be? Kimberly, Adrián, la conjugación del verbo to be. Es entre la persona de él, tú, yo, él, vosotros. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be en inglés? Recuerde que tenemos 3 conjugaciones dependiendo del sujeto. 3 formas de conjugación. ¿Cuáles son esas? Am, is y are. Am, is y are. Perfecto. Am, is, are. Entonces la negación de am, is, are, ¿cuál será? I am not, isn't, y are not o aren't. Perfect. I'm not, isn't o aren't. No decimos don't be o doesn't be, porque sucede que, me repito 50 veces y cuando ya les paso la prueba y les pongo entre paréntesis, complete la oración en la forma negativa del verbo to be. El profesor estaba enseñando el presente simple y dijo que utilizáramos don't y doesn't. Y ponen don't be, doesn't be. Y con el verbo play me ponen I not play o she not play. Es donde tienen que utilizar el don't o el doesn't, no lo hacen. Entonces, grábense por favor que como dice la regla aquí, las excepciones. Con el verbo to be, con los modal verbs, no vamos a utilizar don't o doesn't. Con los otros verbos sí. Con los otros verbos sí. Okay, we have now subject, I, you, we, and they, plus don't, plus the verb go, want, or like. He, she, and it, doesn't. Entonces, cuando utilizo don't, cuando utilizo doesn't. I, you, we, they, don't. He, she, it, doesn't. Entonces, esto es para decir no. No. No quiero, no voy, no estudio, no hago los deberes, ¿sí? Ya no te amo, también para que le digan, I don't love you anymore. I don't love you. ¿Ok? Ya se hostigue de su tóxico o de su tóxica. I don't love you anymore. Nunca más. Ya no te amo más. Finish. Finish, se le dice. Ok. Affirmative. We can see some examples here in the negative form, in the affirmative and the negative. You speak English. Negative form, you don't speak English. Another example, he speaks English. As well as I was explaining in the affirmative form, you add the letter S at the end of the verb. You can see the difference, right? You speak, he speaks. You don't pronounce speaks, but in this case I am emphasizing in the sound Z, because you need to know that you need to add the letter S when you have the subject he. When the subject in the sentence is he, she, and it, you add letter S at the end of the verb. When the verb finish, you are going to write the letter S, ES, IES. It will depend on the spelling of the verb. So you can see, you speak, he speaks English. In the negative form, he doesn't speak English. He doesn't speak English. And as you can see, the letter S disappeared.
La letra S desapareció. Because we are using doesn't and it is indicating that we are talking about the third person. Okay. He doesn't speak English. Él no habla inglés. He speaks French. Entonces, él no habla inglés, él habla francés. In this case, we have the base form of the infinitive. To go, to need, to speak, to live, disappear. You don't use anymore the word to, just the verb. The person verb loads the final S in negative sentences. I was explaining, la S desaparece. ¿Sí? Be careful. Entonces hay que tener cuidado, miren lo que yo les decía, que hay chicos que se olvidan del auxiliar y ponen I know live in Japan. Entonces yo no vivo en Japón, piensan que están diciendo I know live in Japan. No, you have to use, if you are talking about present simple, si estamos hablando de una situación en el presente, vamos a utilizar don't. I don't live in Japan. She has a cat. She doesn't has a cat. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, el verbo have, que es el verbo tener, tiene dos conjugaciones así parece como el verbo to be. Have y has. Has en la tercera persona. Have y has. She doesn't has, no. She doesn't have, el verbo vuelve a su normalidad. She doesn't have a cat. And the contractions, don't, do not, doesn't, okay? Questions, hasta aquí preguntas, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Yo sí tengo preguntas para ustedes. Ana Belén, what do we do in the third person? ¿Qué hacemos en la tercera persona en la forma afirmativa para poder conjugar un verbo en presente simple? Cuando es tercera persona le aumentamos la S. S, ok. Solo la S, ¿no hay otras terminaciones? El verbo, a ver, chi sería se le aumenta la S y no se pone no se utiliza el do, ni el dasen, perdón. Ajá, muy bien. Entonces agregamos la S. Van a haber casos donde vamos a agregar la ES. Voy a saltarme la interrogativa para indicarles aquí. Muy bien, Bajaña. Thank you. Entonces agregamos ES. En ciertos casos vamos a agregar ES y en otros casos vamos a utilizar IES. Entonces tenemos que aprendernos estas reglas. Most verbs take case in the third person singular. Entonces, la mayoría de los verbos toman la S en la tercera persona del singular, en la tercera persona, ¿no? I read, he reads. Pero, excepciones. Los verbs ending, verbos terminados en doble S, S, che, TH, X, and O, take the letter ES. Entonces, los verbos que terminan en doble S, en S, en che, en T, che, o che generalmente, que terminan en che, en X y en O van a aumentar, se va a aumentar ES. Por ejemplo, I kiss, he kisses, yo beso, él besa. Miren, yo beso, I kiss. El verbo va igualito, va normal como es. Sin la partícula tú, obviamente. I kiss, he kisses. Entonces, como termina en doble S, yo tengo que aumentar ES. I brush. Brush. As well, you have SH. S, we say in Spanish. Como tenemos la S, vamos a aumentar la ES. He brushes. I teach. Termina en che. Así mismo aumento la ES. Con he, con she y con it. I go. Termina el verbo en O. He goes. I fix. He fixes. Entonces miren cómo hemos aumentado ES cuando el verbo termina en doble S, cuando termina en S, cuando termina en che, cuando termina en TH, en TChe, cuando termina en X y cuando termina en O. Siempre que un verbo tenga estas terminaciones, vamos a aumentar ES en la tercera persona. Ojo, en la tercera persona, no en todos. Ok, veamos la siguiente regla que dice, verbs ending in a consonant. Verbs ending in a consonant. Verbos terminados en una consonante más Y. Por ejemplo, drop,
drop, and take. Okay, so we have here the examples. Try termina en consonante más la Y. En la tercera persona, esa Y se va a transformar ahora en I latina y aumento la ES. He tries. We have fly, for example, fly. He flies. Siempre que un verbo termina en Y, precedido de consonante. Precedido de consonante, porque veamos la siguiente regla, donde tenemos el verbo by, que termina en Y, pero precedido de una vocal, si se dan cuenta. I buy. Entonces aquí yo no voy a cambiar la I latina, la Y I latina, aquí simplemente voy a aumentar la S. He buys. He buys, ¿sí? Entonces ellos este tipo de verbos la tienen más fáciles porque como terminan en vocal más consonante Y, más consonante Y, solamente aumentamos la S. Pero en el anterior caso ustedes pueden ver que si termina en Y precedido de una consonante, consonantes ya ustedes saben cuáles son, la C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, siempre que terminen en, siempre que vaya precedida la Y de una consonante, ahí es cuando vamos a cambiar la Y a I latina y aumento la ES. ¿Sí? Ok, chicos. Let me show you this. Adverbs of frequency, okay? Here we have the adverbs of frequency. Vamos viendo los adverbios de frecuencia para poder nosotros indicar con qué cotidianidad realizamos las acciones. Tenemos always. Always significa siempre, cuando siempre realizamos algo. Tenemos usually, frequently, often, sometimes. Entonces miren cómo va bajando la intensidad hasta que tenemos never, algo que nunca hacemos. Never, por ejemplo, los hombres cuando nos casamos nunca miramos a otra. Never. We never see another woman because we just have our single eyes for just one woman, for our wife. ¿Ok? Entonces, never, nunca. Hardly ever, casi nunca. Entonces, para eso es que igual de repente se le va el ojo. So we have seldom, rarely, occasionally, y así va subiendo la intensidad. ¿Con qué frecuencia usted realiza una acción? Por eso se llaman adverbios de frecuencia. Miren aquí los ejemplos. So we have Mark and Jane. We always sing well. Nosotros siempre cantamos bien. They sometimes wash up. You often learn. Okay. And in this case, remember that we're gonna have a particularity with the verb to be. Aquí ustedes que se pueden notar la estructura, ¿no? Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo, más su complemento o predicado. Nótese acá que con la conjugación del verbo to be tenemos primero el sujeto, luego la conjugación del verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Es la única diferencia, algo que tenemos que aprendernos bien. Con los otros verbos, ok, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Pero con el verbo to be, sujeto, verbo to be, primero va el verbo to be, la conjugación, sea afirmativa, sea negativa, y luego viene ahí el adverbio de frecuencia, y luego pues el complemento. Okay, so we have here, Mark isn't always sad. Sue and okay, I am not always sad. I am not sometimes fine. And by the way, for the others, okay, this is the structure. And in this case, we have Mark is always sad. Okay, Sue is sometimes fine. He is often happy. Okay, entonces apréndanse ese orden de cuando tengan el verbo to be, siempre va a ir primero el verbo y luego el adverbio de frecuencia.
Ok, chicos. Nos vamos a Moodle un ratito. Déjenme hacer un stop aquí. Nos vamos a Moodle y vamos a encontrar Unit number 1, My Life. Here you have the PowerPoint presentation that we are going to be checking this week. Para aquellos que quieran volver a repetir, a ver la diapositiva para recapitular algo, tienen la parte de vocabulario y la parte de grammar para que la puedan descargar y la puedan observar. Okay, today we have introducing yourself. Write a short paragraph about you, giving details about your family, your best friend. I don't know if you did it the last week. Okay, we're going to be working this activity right now. Entren por favor a su Moodle y vamos a trabajar esta actividad. Se van a presentar ustedes en un párrafo bien formulado. Déjenme verificar la fecha de disponibilidad. Vamos a actualizar la fecha. 28 de septiembre. 28 de septiembre. Fecha límite 28. (16:15). Vamos a darles 15 minutos para esta actividad. Ok. Pueden ingresar a Moodle, por favor, y revisar si ya tienen activa la edición. So you have, write a short paragraph about you, giving details about your family, best friend, describing yourself, what you like and dislike, your studies, and your daily routine, ¿ok? Vamos a hacer un párrafo, pues, dando detalles de la familia, de uno de nuestros mejores amigos, nos describimos nosotros, ¿ok? ¿Qué nos gusta, qué nos disgusta? ¿Qué estudiamos? Y algo sobre nuestra rutina diaria, ¿sí? Tienen que utilizar los conectores, los adverbios de frecuencia, ¿sí? Aquí se los ubico nuevamente para que le hagan algún capture si lo necesitan. Entonces van a aplicar también estos adverbios de frecuencia. Yo siempre hago esto, yo nunca hago esto de acá, yo a menudo hago esto, yo a veces hago lo de acá, ¿ok? Basado en su rutina diaria, ¿ok? ¿Ya pudieron ingresar todos al Moodle? Ok, jóvenes, tienen 15 minutos a partir de este momento. A las 16:15 se cierra la actividad y ya no van a poder editar. Comencemos a trabajar, por favor.
If you have any question, let me know it. I am here. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen, por favor. Five minutes, students, and the assignment will be closed.
5 minutos y la asignación se cerrará. Buenas tardes, mister. ¿Qué actividad están haciendo? Es que recién me Aquí puedo está conectar. aquí en Moodle un fórum. En la unidad 1 tenemos aquí un fórum. Septiembre 28. Estamos realizando ese fórum. Le quedan 5 minutos para terminar. You have to write a short paragraph about you, giving details about your family, best friend, describing yourself, what you like and dislike, and your studies and your daily routine.